Muy buenas tardes, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Y bueno, pues con la alegría que nos caracteriza siempre el estar haciendo estas transmisiones, pues empezamos a hacer la de hoy, 26 de septiembre del 2015. Tenemos en la Ciudad de México, Distrito Federal, que es donde nosotros estamos transmitiendo, bueno, pues muchísima lluvia. Está lloviendo demasiado, está nublado, todo el Distrito Federal ha estado llueve y llueve todo el día. Reciban ustedes un abrazo fraterno y un ósculo de paz y amor a todos sus seres queridos como ustedes mismos. Recuerden que la finalidad de la unidad de servicio Sofía es movilizar la energía de la buena voluntad, tomando pues y ya asumiendo una autorresponsabilidad de difundir algo de los problemas de la humanidad, encarar uno de esos problemas y tratar de llegar a una solución de acuerdo a nuestra evolución y a una solución para nosotros mismos en el ámbito donde nosotros nos conducimos. Hemos tenido desde hace tiempo y lo seguiremos porque es un tema demasiado abstruso y bueno, no se puede tocar a la ligera el tema de las adicciones. Día a día se va uno sorprendiendo en el sentido de cómo vamos conociendo más sobre este tópico y bueno, llegamos a la conclusión de que qué difícil es desde el punto de vista de la personalidad tratar de llegar a una solución. Tienen ustedes ahí escrito, recuerden que si suena el teléfono, pues corto momentáneamente la señal porque siempre esperamos una llamada, contesto, termino de hablar con esta persona y volvemos inmediatamente a nuestra transmisión. Bueno, pues entonces tenemos la oportunidad de seguir charlando porque al fin y al cabo son charlas. Cabe mencionar, porque es bueno volverlo a decir y siempre estarlo diciendo, que el tema de las adicciones no tengamos esa parte de creer que es tan sencillo. A nosotros nos, nos han dado la oportunidad a través de libros, a través del estudio, de que siempre tratemos de llegar a la causa y no al efecto. Todo lo que nosotros sugerimos y platicamos es con la finalidad, perdón, de que entendamos que un tema tan delicado pues no lo podemos nosotros tratar a la ligera. La unidad de servicio Sofía, por supuesto, no pertenece a ningún grupo de AA ni de NA, claro que no. Nosotros pertenecemos a Buena Voluntad Mundial y lo único que tratamos es movilizar esa energía, que nosotros podamos entender muy poquito qué es la buena voluntad. Hemos tenido la oportunidad de ver, escuchar, constatar precisamente cómo a través de un esfuerzo de elevar una energía momentánea a cierto nivel del astral va a ser que yo deje de tomar o deje yo de drogarme. Nosotros no estamos hablando desde ese punto de vista, no charlamos desde ese punto de vista porque por eso tenemos cuidado y sí decimos que una cosa es cerrar la boca y otra cosa es que el problema haya sido resuelto. No nos confundamos. Queremos nosotros que con el tiempo vayamos dándonos cuenta precisamente
que la humanidad, quitando por supuesto un tercio de la humanidad, todos tenemos que ser educados, tenemos que tener una disciplina para que podamos nosotros llevar a cabo esa parte de transitar en el sendero del retorno. Nosotros no vemos la parte de las adicciones a la ligera. Sabemos que es un problema muy fuerte. Hola, buenas tardes a todos. Un abrazo a donde se encuentren. ¿En dónde están? ¿En Puebla? A ver, ahí escríbame dónde están. Pero un abrazo de todos modos donde se encuentren. Eh, y entonces no podemos... Ah, órale. Bueno, pues un abrazote por allá y espero que no esté lloviendo como está lloviendo por acá, porque está... Bueno, hasta eso no está lloviendo, estamos agripados. Yo hace 8 días les decía que me vi algo de lluvia, sí, me vi muy mal de la gripa. Fui con el médico, yo tomaba la loratadina, creo que por ahí va el nombrecito, y, y luego me dio muchísima tos y me mandó un jarabe buenísimo, que vamos a hacerle publicidad al jarabe. Lo venden hasta ahí, pues ya que estamos haciendo la publicidad, lo venden con el doctor Simi también. Es dextrometo... ¿Qué? Dextrometorfano. Protan se llama el jarabe, buenísimo. Y quiero decir y sugerir que santo remedio con la gripa, porque me vi yo muy mal, también muy mal. De hecho, ahorita estoy demasiado abrigado porque me mojé hace rato, que fui por unas cosas y de regreso también de allá del reclusorio que me mojo. Entonces hay que tener mucho cuidado, la lluvia y el frío y todo eso nos afecta. Entonces sigamos nosotros platicando y bueno, pues que se compongan y la verdad, este jarabe, yo me tomaba el Ambroxol antes y me hacía efecto y no me hizo efecto hasta que me dio, ni lo puedo pronunciar, destrometorfano se llama, Protan dice así, y yo la verdad, con eso me compuse. Bueno, entonces, el tema de las adicciones, estábamos diciendo que nosotros debemos de encararlo con esa parte, pues sí, de futuro, porque el hombre y mujer de buena voluntad, el estudiante, debe de aprender a trabajar subjetivamente y la misma jerarquía, pues sus planes son de muchos años atrás. En 1425 hubo un cónclave de la jerarquía y deciden formar el nuevo grupo de servidores del mundo y hasta 1945 es creado. Súmenle nada más lo que les estoy comentando. Entonces, si nosotros estamos encarando el tópico de un problema de la humanidad que son las adicciones, nosotros no podemos ver nada más a la persona que tiene el problema de la adicción. Ese es el efecto, digamos que esa es la gota que está derramando el vaso. Tenemos que buscar, tenemos que indagar y tratar de llegar a la causa. Una vez que nosotros tratemos de llegar a la causa de acuerdo a nuestra evolución, por supuesto, porque todos somos estudiantes. Para ello tenemos la literatura de los libros azules de Alice Bailey de Fundación Lucis, donde tenemos la oportunidad de estar revisando y bueno, mucho más libros y con la experiencia que tiene uno con las personas, más o menos decimos esto y aquello.
a medida que nuestra conciencia se va a ir ampliando, bueno, pues lo vamos a estar encarando totalmente un poco diferente. Entonces, tratemos de llegar siempre a la causa. Hemos estado hablando y hablando, no hemos podido todavía llegar a poder hablar de las glándulas endocrinas, lo de los rayos, y de los rayos nada más hablaremos lo poquito que hemos entendido, porque es un tema demasiado abstruso, pero ahí podemos darnos cuenta el por qué suceden muchísimas cosas. Todo esto que nosotros tratamos de alguna manera de aligerar el sufrimiento de la familia y por supuesto el sufrimiento de la persona adicta, es que nos demos cuenta que tanto la ley del karma está como la ley del renacimiento, y no es tan fácil el pasarla por alto. Vamos a estar tratando nosotros siempre de alguna manera a lo mejor de negar la situación. No es nada sencillo, por supuesto, pero cuando tenemos la oportunidad de estar leyendo, dice que, bueno, ahorita incluso lo vamos a escuchar, eh, todo el aprendizaje de nosotros, el alma es la única que nos va a sacar adelante. Es un problema, recuerden que nosotros lo encaminamos a las adicciones, pero esto es de todo el problema de la humanidad. El problema que tenemos en las adicciones es que nos apegamos a un poderoso deseo. Y mientras nosotros estemos apegados a esos deseos, el sufrimiento de nosotros va a ser muy grande. Mucho, muy grande. Por supuesto que sí. Tuvimos la oportunidad, o tenemos la oportunidad, de que Siddhartha Gautama alcanza esa parte del Buda y nos enseña precisamente que nuestro sufrimiento es la causa de los deseos. Mientras nosotros estemos deseando, mientras nosotros nos apegamos a nuestra forma, o sea, llámese la personalidad, no al alma, el sufrimiento va a ser muy grande. Por supuesto que hay muchísimas cosas a nuestro alrededor que nos van a causar ese sufrimiento. Uno de esos sufrimientos que vamos a tener nosotros es el temor. El temor, no hay nadie, quitando el tercio de la humanidad, que no tengamos ese temor. Incluso leyendo eh, algo de la doctrina secreta de Blavatsky, habla precisamente de ese temor. Habla cómo es una herencia que se recibe de otro sistema solar, el temor. Entonces nosotros tenemos que darnos la oportunidad de entender que existe algo que se llaman los pares de opuestos. No los paros, perdón, no los pares de opuestos, como nosotros comúnmente decimos. Ah, sí, existe el bien, existe el mal, existe. No, de eso no hablamos, hablamos de ciertas energías. Y lo que nosotros debemos de tratar es de equilibrar precisamente esos pares de opuestos. Nosotros tenemos que estar estudiando en esta vida hasta que liberemos el alma. Una vez que liberemos el alma, pues vamos a seguir estudiando. Porque tenemos que estar estudiando para preparar precisamente el próximo nacimiento. Conclusión, tenemos que estar estudiando siempre y estar estudiando. Esa es la parte de la sugerencia de la unidad de servicio Sofía. Que para que nosotros podamos entender realmente qué son las adicciones,
tenemos que estar estudiando. La propuesta que nosotros hacemos, la sugerencia que hacemos, es no desde el punto de vista de la tantísima literatura que ya existe, sino ir a la causa, no al efecto. Eso es lo que nosotros debemos estar entendiendo. Si una persona tiene una violencia verbal, física, sexual, económica, desde la niñez, lo estamos empujando, por supuesto, a una adicción. ¿Cómo entonces tenemos que estar tratando de entender esa situación? Yendo a la causa, no al efecto. Tenemos que reconocernos que es el ser humano y que está constituido por un conglomerado de energías que desconocemos, por supuesto, y que tenemos una meta, que tenemos que agotar un poderoso karma, que existe la ley de los, de los ciclos, por supuesto. Esto no lo podemos pasar por alto, de que existe la ley de los ciclos. Y entonces, poco a poco, encontraremos esa causa que tanto estamos buscando. Porque si nosotros, como estudiantes de, de la doctrina secreta, voy a decir así, de los principios filosóficos de los maestros, nosotros no podemos nada más agarrar y decir, te escondo las botellas y deja de drogarte, ya no te doy dinero para que te drogues y ya. Lo único que estoy haciendo nada más es, vuelvo a decirlo, que yo no quiero hacer nada. Para poder entender lo de las adicciones y la situación del adicto, debo de estar dispuesto a llevar a cabo primero yo una disciplina de estudio y después, por supuesto, tendré la oportunidad de transmitirle, de difundirle a esta persona esa doctrina. Lo primero que nosotros vamos a tener es un total rechazo del adicto, llámese al alcohol o a las drogas. Por supuesto que es un total rechazo. No estoy de acuerdo, vete al cuerno, siempre con tus tonterías, bla, 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 ya estoy grande, ya estoy adulto y la historia no la sabemos. Pero ahí va la parte que es lo que nosotros debemos de entender. Y lo que nosotros debemos de entender, sí hay una realidad. ¿Quiero realmente solucionar ese problema de las adicciones? Tengo que generar una forma mental y unirme con otras formas mentales en todo el planeta Tierra para poder encontrar esa solución de la causa. Porque si nada más me aferro a resolver mi problema, pues reitero lo que le estoy diciendo. ¿Qué es lo que tratamos nosotros de, de llegar? ¿Qué es lo que tratamos nosotros de decir? Por supuesto que tiene su validez los grupos de AA, pero nosotros estamos estudiando la causa. Hace 80 años aproximadamente he leído, fue fundado 80 años. Para que vean nada más a lo que yo estoy tratando de decir. 80 años hace. Si estoy equivocado, para todos aquellos que pertenecen a los grupos, yo les pido una disculpa, pero yo no pertenezco a los grupos, yo más o menos me entero de lo que leo por ahí. Entonces, 80 años surge el movimiento de AA, pero sigue habiendo alcohólicos.
Esa es una realidad. Pero ya se empezó ese movimiento. Hay que tratar entonces de unirnos y estar buscando soluciones. Ese es el ejemplo que yo trato de que entendamos. 80 años el movimiento, pero sigue habiendo alcohólicos. ¿Que ha habido resultados? No estoy diciendo eso. Claro que ha habido resultados, pero no hemos llegado a la causa. Se buscó en ese movimiento una solución así de golpe y porrazo, ¡pum! Que esto tenga y excelente. Y lo que yo he estado hablando en estas últimas charlas es precisamente que cuando se llegue al bisnieto se termine ese problema. Si yo tengo ahorita un ser querido que tiene problema de adicción, llámese el alcoholismo o las drogas que le digo y todo eso, veamos nada más desde dónde viene la generación. Puede ser, y digo, puede ser que mi papá, puede ser que mi abuelo, puede ser que mi bisabuelo. Y si mi bisabuelo tenía este problema de adicción, quiere decir que entonces yo soy el bisnieto. Pero no estoy llegando, fíjense ya lo que estoy diciendo, no estoy llegando a la solución. Porque en el momento que yo tenga el hijo, las probabilidades de adicción van a ser muy grandes. Y sigue la cadenita. Y no se trata precisamente como luego escuchamos, ay, que Dios me perdone, pero qué bueno que se murió, porque en serio, qué problemas me dio con su alcoholismo y qué problemas me dio con su adicción. ¿Y dónde se resolvió el problema? No hay ningún problema solucionado, porque no llegamos a la causa. Tenemos que estar pensando en cómo estar encontrando una solución a futuro. El legado que le vamos a dejar a la humanidad, empezando por mi casa precisamente. Porque si yo tenía el problema de la adicción, en el momento en que yo dejo de tener el problema de la adicción, ay, que bueno, todos van a aplaudir, pero existe, está latente. Esto se sabe. El karmota está ahí moviéndose. Y lo que tenemos que hacer precisamente es eso. Tratar de dejar una parte de legado. Para eso tenemos que estudiar. No la parte de estudiar académicamente, vuelvo a decirlo. No, no es por ahí el asunto. Es entender esa parte de la educación. Debemos de dejar ese legado en mi hogar, empleando el mí, eh, como base, que queda sentado, que se debe de estudiar siempre la causa y no el efecto, que tenemos que separar lo falso de lo verdadero. Mientras yo no aprenda a separar lo falso de lo verdadero, me va a costar muchísimo trabajo. Muchísimo, muchísimo trabajo me va a costar. Vamos a dedicarle un buen rato al libro de la educación en la nueva era, porque hemos encontrado algo muy interesante que nos va a estar ayudando. Algo que nosotros debemos de entender que es el plan de la jerarquía. Bueno, el plan yo no lo sé, pero uno de los planes, por decir, es que el ser humano tiene que aprender a reconocerse que es un alma.
Y ahí radica precisamente todo. Como alma tenemos que movilizarnos, entender este conglomerado de energías y de la manera sencilla y adecuada para cada uno de nosotros, informarnos qué es el alma. Mientras nosotros no nos quede claro qué es el alma, el sufrimiento de nosotros como humanidad va a estar existiendo. Podemos darnos una pequeña idea ahorita. Se habla de los inmigrantes, se habla de los refugiados, se habla de muchísimas cosas. Y todo radica precisamente porque el ser humano no hemos aprendido a reconocernos que somos almas. Esa parte de la personalidad, esa parte de la separatividad es muy grande todavía en nosotros. Nos cuesta muchísimo trabajo el podernos unirnos. Si nos unimos con algo es para un beneficio propio y debemos de entender que me tengo que unir, pero no con esa finalidad. El libro, reitero que vamos a estar repasando tantito, es La educación en la nueva era, de Alice Bailey, de Fundación Lucis. Ya hemos estado leyendo mucho, por lo tanto, este libro, pero cuando se habla de la educación, ¿qué entendemos por educación? Ese es uno de los grandes objetivos que deberíamos de entender y de tratar. La educación se ha dedicado, lo hemos estado hablando, pues que la geografía, que la historia, etcétera, etcétera, y por ahí no es el asunto. Aparte de enseñarle a nuestros hijos, es que tenemos una poderosa mente y que por ningún motivo tenemos que renunciar a esa poderosa mente. La educación es la ciencia del antacarana. Ese antacarana que es precisamente un puente donde en determinado momento voy a unir mi mente inferior con esa mente superior. Estamos escuchando pues la clave para dejar las adicciones. Y por supuesto estamos escuchando toda la meta de la jerarquía que cuando nos dicen que el único destino de nosotros seguro es la muerte, ¿verdad? Pero esa parte del haber espiritual del ser humano es construir su antacarana. Esa es la meta del ser humano. ¿Cómo construir ese puente de la antacarana? ¿Qué podemos entender como el puente de la antacarana? Se me ocurre este ejemplo. El internet sería el puente de la antacarana. En el momento que nosotros nos conectamos ahorita, estamos unidos por el internet. Ese sería el puente de la antacarana. No importa dónde nosotros nos encontremos, por ese hilo de la mente que es el antacarana, todos nos unimos. Entonces, cuando nosotros estamos enfrente de una poderosa botella, ¿sí?, estoy utilizando mi mente inferior. Si estoy ante una poderosa piedra de la droga, estoy utilizando, por supuesto, mi mente inferior.
Yo he tenido la oportunidad, quiero decirles, he tenido la oportunidad, pues de que me han enseñado, pues, si no todas las drogas que hay en el mercado, pues sí, conozco muchísimas, porque he tenido la oportunidad que me las han mostrado. Y cuando he tenido la oportunidad de verlas y todo eso, no de tocarlas porque tampoco soy burro, sí, pero sí de verlas, agarro y digo, uy, ¿y ese es el sufrimiento que tenemos todos? Pero ¿por qué yo tengo esa oportunidad de verlas? Porque he aprendido a trascender esa energía. En el momento que yo agarro y digo, no, le doy un llegue a cualquiera de esas y adiós esta vida en mi evolución. ¿Y cuándo voy a volver a recuperar todo lo que he estudiado ahorita? No, pues vaya usted a saber, porque esto me voy a meter en broncas. Es aprender a observar, a observar. Pero para que aprendamos nosotros a observar, que es la parte de la contemplación, tenemos entonces que meditar, que aprender a meditar. Tienen ustedes la oportunidad de que si yo no sé meditar, se ha difundido la gran invocación. Si yo no tuviera la oportunidad de tener la gran invocación, o si yo no tuviera la oportunidad de ver cómo es la meditación, escriben www.lucis.org y ahí en esa página van a encontrar la gran invocación y, y las meditaciones. Mañana, por decir domingo, es la meditación de la luna llena y tienen ahí ustedes la oportunidad de encontrar la meditación de la luna llena. Eso es importante que nosotros quede claro. ¿Qué es la educación? Es la ciencia de la antacarana, la construcción de ese puente que va a hacer que unamos nuestra mente inferior con la mente superior. Eso es la educación. Recuerdo que un día escribí por ahí y decía que educación es conducir, pero la educación académica, reiteramos, geografía, física, etcétera, etcétera, muy bien. Pero la parte de la educación en la nueva era es enseñarle a nuestros hijos que tienen que meditar. Esto es bien importante también porque se puede prestar así de que sí, porque sabe que luego me dice la gente, pero yo soy católico. Y le digo, ¿y eso qué tiene que ver? Yo estoy hablando de la meditación. Una persona en el Face solicitó unirse al grupo de nosotros de Govinda. Le di a aceptar. Pero luego me puso que ella era católica y que creía en Jesucristo. Nunca entendí el por qué, dije yo, si yo no le dije nada, yo nada más le di a aceptar. Ese es uno de los problemas. Ese es exactamente la separatividad de lo que nosotros estamos hablando. Dejemos de unirnos. Me voy a unir al grupo de Alcohólicos Anónimos porque soy alcohólico, o al de Narcóticos Anónimos, ¿no? Me voy a unir a los católicos, a los evangelistas, a tal partido, a tal... No, somos una sola humanidad. Nosotros
¿En serio pensamos que los partidos van a durar 200 años? ¿En serio pensamos que las religiones van a durar más de 200 años? O sea, nunca va a cambiar nada. Todo va a ser lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Uy, qué aburrido. Si va a ser lo mismo, lo mismo, lo mismo, pues eso me va a provocar una ansiedad, y ese es uno de las partes que ansiedad igual a drogarme o echarme unas copas. Por ahí no es el asunto. Entonces, esa es la parte. Educar a mis hijos, a los niños precisamente, en que estudien la manera siempre de llegar a la causa y no al efecto. Dentro de mi haber he tenido la oportunidad de dar estas pláticas, charlas, lo que ustedes le quieran llamar, a todo tipo de personas, llámese la cultura que tengan, económicamente y de la edad que tengan. Y sí me queda muy claro que la respuesta de los niños es enorme, es enorme. Esos niños de quinto y sexto año que he tenido la oportunidad de dar esto que estamos platicando, porque podrían estar pensando, ¿cómo que esto? Lo mismo que estoy hablando ahorita, así hablo con ellos. Recuerdo, para que vean el interés de los niños, estaba yo allá en Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, en una de las primarias, me acuerdo muy bien, y había una niña que había ganado todo lo que se les ocurra de quinto año, de concurso de esto, y la niña estaba, bueno, pero desatada conmigo. Y me preguntaba y me preguntaba y me preguntaba, y yo hablando de esto, y le contestaba. Se terminó el tiempo, por supuesto, y la niña se separó. Y aparte de ese abrazo cálido que me dio, me susurró al oído y me dijo: muchísimas gracias por todo lo que me ha enseñado. Espero que nunca se me olvide. Ahí está un ejemplo de lo que les estoy diciendo. Si nosotros a los niños empezamos a estar filosofando un ratito con ellos, tendremos grandes oportunidades. La filosofía no tiene edad, ni religión, ni partido político. No recuerdo que Sócrates haya tenido uno de esos, o que los maestros tengan uno. Si, si esa parte de la filosofía, esa parte de la enseñanza, se da sin imponer, todos lo entendemos. Todos lo entendemos. El problema que tenemos es que nos imponen y ya se desató la violencia. Al niño se le tiene que darle la oportunidad. Cuando nosotros decimos niño, creemos que porque es niño no nos va a entender, y lo que se nos olvida es que ahí hay un alma, ¿verdad? Y no sabemos quién habita ese cuerpo. Estoy poniendo el ejemplo de esta niña, y así hay muchos niños, muchos jovencitos, 11, 12, 13 años, y, y nosotros nos vamos a estar sorprendiendo de qué es lo que nos va llegando. Entonces, es importante decirle al niño que tiene una mente. Decirle al niño también algo muy importante, que el átomo no se divide. Se divide el átomo de laboratorio
y un átomo grandote lo hacemos más chiquito, es lo único que ocurre. Por lo tanto, la mente no se divide y que le debe dar muchísima importancia siempre a su mente superior. Cada quien utilizará sus métodos, su forma de expresarse. Yo he aprendido y siempre me han dicho que hablo como Cantinflas y que hablo como Barrio y como... No me importa, pero yo he aprendido así a hablar y hacer llegar a los que yo tengo la oportunidad de llegar. Cada quien utilizará su método, pero lo tiene que hacer. La importancia de la mente. Una vez que al niño le hablemos de la mente, no le vamos a explicar qué es la mente porque, bueno, no es nada sencillito hablar de la mente, por supuesto, pero que tenga la oportunidad de ver que si él piensa con el estómago va a tener un sufrimiento y se va a estar enojando por todo, que si se da la oportunidad de pensar con la mente superior, aprenderá a separar lo falso de lo verdadero. Si al niño se le educa a que debe de tener muchísimo cuidado cómo se llama bueno, mucho cuidado, se me fue la palabra, de sus glándulas endocrinas, conservar sanas, esa era la palabra, de conservar sanas sus glándulas endocrinas, bueno, ese niño, las posibilidades que sea adicto van a ser muy pocas. Pero ¿cómo puedo hablar yo de las glándulas endocrinas? Ay, el internet ahorita nos da muchísimas cosas. Y es muy sencillo. No es nada más agarrar y decir esto y aquello, no. Ya estamos hablando de esa parte de educar, de educar. Tenemos que darnos la oportunidad. Yo ayer estaba hablando precisamente de la gravedad y bueno, dice la física, digo, tendrá sus palabras muy bonitas, pero como yo me expreso siempre digo, dice la física que el cuerpo grandote jala al chiquito, punto, esa es la gravedad. Que el peso, que el volumen, bueno, eso ya son los términos así ya muy académicos, pero así de sencillo. El grandote jala al chiquito, esa es la gravedad. Así de sencillo. Debo de crear entonces también en mi hogar un centro de gravedad, un núcleo de gravedad donde todo esté ahí puesto. Si no existe ese núcleo de gravedad, pues salimos todos botados, todos. Claro, el psicólogo le va a decir, es una familia disfuncional. No, yo le digo que la gravedad nos va a botar, ¡pum! Porque precisamente la ley de atracción y repulsión. No hay ese centro, ese núcleo de gravedad. No me atrevo yo a decir que el núcleo deba de ser el amor, que no sé qué, porque el karma es muy interesante y cada quien he estado diciendo que debe de descubrir su método. ¿Por qué tiene que descubrir su método? Porque esto es muy sencillo. Existen 7 rayos. Y dependiendo del rayo que tengamos, es el núcleo que va a haber ahí. Eso es lo que nosotros debemos de estar entendiendo. Si nosotros logramos hacer ese núcleo de gravedad, nadie va a salir disparado. Hay un núcleo de gravedad. Si sale alguien disparado es porque nunca existió ese núcleo. Es así de simple. Esa es la parte de la educación. Nosotros podemos estar pensando, oye, yo ya terminé mi carrera, tengo hasta doctorado, sí, pero no sabes cómo se construye la antacarana, ni siquiera qué es.
cómo estamos constituidos. Tengo un sobrino que siempre dice, es que una persona inventó esto, y le dije, él no inventó absolutamente nada, hijo. Todo está en el plano mental. Pero siempre decimos, inventó. ¿Inventó qué? No podemos nosotros inventar absolutamente nada porque hay una mente de alguien que ya se trató todo eso. Lo único que hago es momentáneamente construyo ese puente de la Antacarana y me uno a una idea y la bajo, pum, y la pongo en este físico. Eso es la parte que tenemos nosotros que estar haciendo en los hogares. Entonces, una vez quedado más o menos claro de que la, la educación es la ciencia de la Antacarana, bueno, pues vamos a leer también algo que se nos hizo totalmente interesante y dice que el objetivo de la educación debería consistir en el entrenamiento del mecanismo para que responda a la vida del alma. Eso es la sugerencia que nosotros tratamos de, de hacer. El método para dejar las adicciones es el entrenamiento del físico, el emocional y mental que es la personalidad para que aprenda a responder al alma. Es eso en lo que la unidad de servicio Sofía anda duro y duro y duro. Y bueno, pues no hemos tenido la oportunidad porque bueno, hay muchos obstáculos y todo eso, pero estamos trabajando en ello y muy fuerte. Se requieren muchísimas cosas para poder llevar a cabo este, este trabajo precursor, porque es totalmente eso. Precisamente en los adictos, enseñarles cómo deben de entrenar de la manera más sencilla su cuerpo, ese yo inferior, para que responda entonces al alma. Este deseo que tengo por esa adicción lo vamos a transmutar por otro deseo. Y tan tan, no nada más para eso, porque nosotros no pensamos en eso, sino también entender que debe uno de tener conciencia grupal y que todos tenemos que estar caminando al unísono y no podemos olvidarnos absolutamente de nadie. Eso es lo que a nosotros nos debe de quedar también claro. Entonces dice aquí que la educación debería consistir en el entrenamiento del mecanismo para que responda a la vida del alma. El yo superior o alma es, en tiempo y espacio, el sumum de la conciencia de la mónada. El yo inferior o alma es para nuestro propósito la parte de esa suma total que un individuo en determinada vida puede emplear y expresar. Fíjense, en determinada vida cada uno de nosotros podemos emplear y expresar precisamente esa alma. Entonces, en el momento que nosotros empecemos a estar estudiando, por eso yo a mis muchachos y a mis muchachas les decía, lo que ustedes hacen con las drogas o el alcohol, o más que nada en las drogas, que es donde se emplea ese término, en su viaje, yo lo hago en la meditación, les decía. Es lo mismo, nada más que yo no utilizo esas sustancias. Ustedes llegan a un subplano del plano astral. Yo me doy la oportunidad de ir a esos que están todavía más arriba de ese plano. Eso es lo que nosotros debemos de enseñarle al niño.
al joven, al adulto. No, no importa la edad, lo que hayamos transcurrido, es empezar a hablar precisamente de esto que estamos ahorita hablando. Por supuesto que para la evolución y ciertas cosas, claro que va a importar la edad. No es lo mismo un niño de 0 a 7 años, de 7 a 28, a 63 y 70 años, ¿verdad? Pero se prepara la siguiente vida, que es lo importante que nosotros debemos de hacer y de entender. Entonces, escuchamos esto que es interesante, que podemos emplear y expresar en cualquier momento de nuestra vida, el alma. Esta actividad depende del tipo y de la calidad de la naturaleza corpórea, del mecanismo creado por la actividad del alma en otras vidas y del efecto de la reacción a las condiciones ambientales. Por eso cada rato nosotros decimos que también es muy importante que no pasemos por alto la ley del karma y la ley del renacimiento. No debemos nosotros pasarla por alto porque estamos viendo que depende exactamente de cómo voy a expresar, perdón, cómo se va a expresar esa alma en esta vida conmigo, pues depende de la calidad que haya yo trabajado en otra vida. Depende también de esta parte. El acrecentamiento de la perfección del alma, el profundo fluir de la conciencia y el desarrollo de la continuidad interna de percepción, además de la evocación de los atributos del alma y de sus aspectos en el plano físico por medio de su triple mecanismo, son los objetivos de toda educación. Quiere decir entonces que uno de los propósitos de la educación en la nueva era de construir ese hilo de la mente que se llama el antakarana es la continuidad de conciencia, la continuidad de la conciencia. Cuando yo siempre agarro y digo que la muerte no existe, todo mundo casi me cachetea. Cuando yo tengo la oportunidad de estar en los reclusorios y agarrar y decirles que los reclusorios no existen, casi hacen lo mismo. Y no me entienden, o no me explico, o no me creen. Y precisamente acabamos de escuchar la palabra continuidad de conciencia. Continuidad de conciencia. Cuando yo tengo la oportunidad de estar en los reclusorios, miren que tengo la oportunidad de estar estudiando y estudiando y estudiando mil cosas. Entonces agarro, el domingo pasado estaba yo en una palapa, sentado con el muchacho que voy a visitar. Y había una hormiguita, iba la hormiga para allá, va la hormiga para acá, y entonces agarré y le dije a este muchacho, a ver, usted que no me cree lo que yo siempre le digo, dígale a la hormiga que el reclusorio existe. Agarre y se me queda viendo y me dice, ¿cómo le voy a decir eso? Claro, dígaselo. Oye, tú hormiga, fíjate que el reclusorio existe. Le digo, dígaselo así. A ver qué reacción tiene la hormiga, le digo. No, pues ni caso me va a hacer, va a seguir en su mundo, claro, porque esa es la conciencia. El problema de nosotros es que nada más la conciencia de nosotros está muy limitada ahorita, demasiado limitada. Todo lo que estamos platicando ahorita, estamos diciendo que es al futuro, al bisnieto. Estamos hablando de 100 años, ¿no? Adelante, 80 si quieren.
Pero vean la continuidad de conciencia. Vean la continuidad de conciencia. Hasta dónde tiene uno la oportunidad de irse. Porque esa es la continuidad de conciencia. Vamos a poner un ejemplo de lo que tratamos de estar diciendo. El efecto de las adicciones, del alcohol y de las drogas, es que truncan mi conciencia. Tengo conciencia en el momento de que empiezo a beber o empiezo a drogarme. Y después ya no sé ni siquiera dónde estoy. En lugar de tener esa continuidad de conciencia, me fui como el cangrejo para atrás. Para atrás. Cuando yo digo esto, no lo digo por ofender a nadie ni hacer menos. No, juren lo que no. Pero el ser humano es el único que puede tener esa continuidad de conciencia. Y lo único que hago es renuncio a la mente. En lugar de tener esa continuidad de conciencia, voy a emplear algo que es muy peligroso y se llama fantasía. Y empiezo entonces a generar una fantasía. Sí, pues estoy ahorita en ambiente, estoy bien bueno, jajaja. Ah, claro, porque lo único que estoy haciendo es que respondan mis poderosos deseos. Mis sentidos están totalmente bloqueados, están adormecidos. Claro que están adormecidos, por eso me paro y me voy para allá y para acá. Mis sentidos están adormecidos. Estoy renunciando a mi mente, a esa continuidad de conciencia. Entonces, si mi conciencia era en el plano físico, el alcohol y las drogas, en ese momento, a ver si es cierto que voy a estar en el plano físico. ¿Dónde empiezo a estar? Pues empiezo a estar en el ambiente, vamos a estar diciendo, ¿verdad? No, pues sí, mira, está el ambiente, pues está oscuro, la luz bajita, están los espejos, el humo del cigarro por todos lados, vestidos rojos, camisas moradas, claro, todo para que afecten mis poderosos sentidos. En ese momento sería muy bueno preguntar, oiga, ¿usted está en el físico o está en uno de los subplanos del astral? A ver si van a poder contestarnos. A ver si van a poder contestarnos. Eso me costó experiencia propia, por supuesto, poderlo entender. Claro, me empiezan a llegar otras cosas, empiezo, todo se acelera, claro, pues sin las está siendo sobreestimulado un chakra, ese chakra sobreestimula una glándula. Fíjense entonces todo lo que sucede. Cuando yo me duermo, entonces, ¿qué sucede? ¿Sigo teniendo esa continuidad de conciencia? No, me quedé dormido y ni me acuerdo. Los efectos de las drogas son diferentes. Con el alcohol nos quedamos bien jetón. Con las drogas parecemos búhos. Estamos más despiertos que nada. Pero ¿dónde están despiertos? ¿En qué parte estamos despiertos? Todo eso es exactamente la reflexión. La muerte es la continuidad de conciencia. Lo único que va a suceder es que de un plano me paso a otro plano y sigo teniendo esa conciencia. Pero de acuerdo a la evolución.
porque las drogas, pues claro que me voy de un plano a otro plano, pero en lugar de, por poner el ejemplo, en lugar de ir para arriba, voy para abajo. Por eso no tengo esa continuidad de conciencia y en las drogas empiezo entonces que las arañas, que me van a matar, que me están persiguiendo, que claro, porque en lugar de ir para arriba no tengo esa continuidad de conciencia. ¿Por qué no nos acordamos entonces de cuando nosotros teníamos 4, 5, 6, 7 años? Porque perdimos esa continuidad de conciencia. Adiós alma, se retiró. Por eso es que no nos acordamos quién fuimos en la vida pasada, porque no tenemos esa continuidad de conciencia. Eso es crear el futuro. Que la humanidad tenga la oportunidad de utilizar su mente, no que renuncie a su mente. Esa es la parte entonces de la educación. Esa es la oportunidad que tengo yo de seguir entonces estudiando para tener esa educación de cómo construir ese puente de la Antacarana. Estos tres aspectos, o su triple mecanismo que habla precisamente el alma, bueno, pues sencillamente el primer aspecto, pues es el primer rayo, voluntad o propósito. ¿Cómo voy a...? Es muy común que siempre escuchamos en los grupos de AA que dicen las personas, con la voluntad sales, la voluntad, no pierdas la voluntad. ¿Cómo construyo la voluntad? ¿Cómo puedo construir esa voluntad? Oh, tú échale ganas. Eso es el estómago, esa es la mente inferior. Para construir la voluntad, dice aquí, deberá desarrollarse a través de la educación, en tal medida que la vida manifestada sea regida por el propósito espiritual consciente y la tendencia de la vida esté correctamente orientada hacia la realidad. Para poder tener esa voluntad hay que construir el puente de la Antacarana. La voluntad correctamente dirigida tendría que ser una de las principales preocupaciones de los verdaderos educadores. Deberá cultivarse la belleza en todo sentido y la voluntad al bien y la voluntad de servir. Escuchemos esta palabra, la voluntad al bien. Toda la humanidad debemos de aprender a expresar la voluntad al bien. Hay, por supuesto, un plan y el plan primero es que la humanidad debe de aprender qué es la buena voluntad. Pero la buena voluntad no es lo mismo que expresar la voluntad al bien. Si nosotros empezamos a educarnos nosotros mismos, una vez que tengamos esa parte de la educación, empezamos a transmitírsela a nuestros hijos, estaremos pensando entonces que cuando ellos tengan sus respectivos hijos, tendrán la oportunidad entonces de estarlos educando de la misma manera. Y vuelvo otra vez a decir lo que siempre digo, para cuando lleguemos a ese bisnieto, entonces la humanidad, créanlo, será un poquito diferente. Será un poquito diferente. Recordemos otra vez que la unidad de servicio Sofía se enfoca a las adicciones. Quien no esté en las adicciones no tiene por qué llegar a, ¿cómo se llama?, el bisnieto. Claro que no. Tendrá su hijo y en su nieto empieza a tener esos resultados. Pero aquí estamos viendo que acá es
un poquito diferente esto que estamos diciendo. Entonces veamos la oportunidad que tenemos. Expresar la voluntad al bien. Para poder entonces expresar esa voluntad, tengo que aprender a meditar. Tengo que aprender a meditar. Pero entonces, ¿por qué yo digo que yo le echo mucha voluntad y se me conceden las cosas, logro las cosas? Porque he aprendido a generar un poderoso deseo. Y lo que muevo es un poderoso deseo. Y el deseo no tiene nada que ver con la voluntad, nada que ver. Interesante, ¿verdad? Sigamos, porque todavía veo que tenemos unos minutos y no hemos recibido la llamada. O sea que seguimos hablando. Luego tenemos el segundo rayo, que es amor y sabiduría. Y dice, es en esencia el desarrollo de la conciencia de todo. Se le denomina conciencia grupal. Su primer desarrollo es la autoconciencia, la percepción del alma, de que el hombre en los tres mundos de la evolución humana es el tres en uno y el uno en tres. En consecuencia, puede reaccionar a los grupos de vida que están asociados y constituyen su propia y pequeña apariencia fenoménica. Por lo tanto, la autoconciencia es una etapa en el camino hacia la conciencia grupal y es además la conciencia de lo inmediato. Entonces podemos apuntar que la educación es la ciencia de la antacarana. Una vez que yo empiece a desarrollar a través de la meditación la construcción del puente de la antacarana, empezaré entonces a estar construyendo esa voluntad. Al niño, al adulto, al joven, al quien quieran ustedes, tendremos que estarles hablando que debe de construir precisamente esa voluntad, pero únicamente con la meditación y la construcción del puente de la antacarana. Después lo más importante de todo es que ese niño, joven o adulto, empiece a tener conciencia grupal. Si no tenemos esa conciencia grupal, vamos a ser demasiado separatistas. Tenemos una autoconciencia, como dice aquí, pero dejo de tener esa autoconciencia por tener esa conciencia grupal. Nunca se es tarde, nunca se es tarde. Tengo la oportunidad que a lo mejor en este momento de mi vida empiezo a darme cuenta que yo era demasiado separatista y yo hoy quiero hacer algo por alguien y empiezo a hacer algo por alguien. Bueno, eso es bueno. El efecto realmente pues lo vamos a tener en la próxima vida. Claro que le estamos agotando al karma aquí muy interesante, eso es bueno. Al niño hay que enseñarle precisamente que tenga esa conciencia grupal. Después dice aquí, mediante la educación, esta autoconciencia debe desarrollarse hasta que el hombre reconozca que su conciencia es parte integrante de un todo mayor. Entonces se fusiona con los intereses, actividades y objetivos grupales. Con el tiempo se apropia de ellos y llega a ser consciente del grupo. Esto es amor. Conduce a la sabiduría, que es amor en actividad manifestada. El propio interés se transforma en interés grupal, lo cual debería constituir el objetivo principal de todo verdadero esfuerzo educativo. El amor a sí mismo, que es la autoconciencia, y el amor a quienes nos rodean es la conciencia grupal. Se transforman con el tiempo en amor al todo, y esa es la conciencia de Dios. Estos son los pasos a dar.
Entonces tenemos que el amor a nosotros mismos es la autoconciencia. El amor a quienes nos rodean es conciencia grupal. Y con el tiempo, el amor al todo es conciencia de Dios. Tenemos por último el tercer rayo y es la inteligencia activa. Concierne al desarrollo de la naturaleza creadora del hombre espiritual y consciente. Se desarrolla por medio del correcto empleo de la mente, con su poder de intuir ideas, responder a los impactos, interpretar, analizar y construir formas a fin de revelarlas. Así crea el alma del hombre. Este proceso creador puede describirse en lo que respecta a sus etapas del modo siguiente. El alma crea su cuerpo físico, su apariencia fenoménica, su forma externa. Entonces dice aquí, porque esto necesita mucha reflexión para no confundirnos, entonces después debemos de entender que una vez que tenemos esa voluntad, una vez que tenemos esa conciencia grupal, somos creadores. Por eso es la diferencia del animalito. Y dice que el alma crea su propio cuerpo. Por eso yo siempre me atrevo a decirle a los muchachos que si lo que quieren seguir haciendo en su próxima vida es seguir drogándose. ¿Qué es lo que queremos entonces tener en nuestra propia vida, en nuestra próxima vida, perdón? Hay que construirlo desde ahorita. ¿Qué es? Pero por supuesto que estamos escuchando que no debemos de tener esa autoconciencia. Ay, me asustó. Voy a suspender ya la transmisión porque es la llamada que estaba yo esperando. Nos vemos el próximo sábado.